de leyes, del sistema métrico, vimos cómo se calcula la ley media de un testigo, repasamos un poco el cálculo de volúmenes. Y entramos a ver los métodos de estimación y cálculo de reservas o recursos, ¿sí? Y podemos diferenciarlos en tres tipos: geométricos, morfológicos y geomatemáticos o computacionales. Nosotros vamos a trabajar en clase con los primeros dos, que los vamos a resolver mediante planillas de cálculo de Excel. Y estos dos métodos, geométricos y morfológicos, también se conocen como métodos estadísticos clásicos. Entonces, nosotros a partir de un programa de perforación, lo que vamos a tener que hacer para cada pozo es calcular la ley media de un testigo. Entonces, a partir de la descripción del testigo que ustedes ven a la izquierda, definiendo el sector mineralizado, los metros perforados de cada tramo que se va a muestrear y el espesor mineralizado y las leyes correspondientes, en este caso para el ejemplo las leyes de cobre, podemos calcular la ley media del testigo, que es el dato que vamos a necesitar sí o sí para calcular recursos. El espesor mineralizado va a ser la sumatoria de cada tramo muestreado de la mineralización, pero la ley media la tenemos que calcular porque es un parámetro que no se puede sumar solamente. Entonces, la ley media para el testigo, que se pone ley, la L mayúscula con una rayita arriba, eso indica ley media, va a ser igual a la ley de la muestra 1 por la potencia mineralizada 1, más la ley 2 por la potencia 2, más la ley 3 por la potencia 3, y así sucesivamente todas las LI por PI. Y vamos a dividir esa multiplicación y suma por el parámetro por el cual estamos ponderando la ley. En este caso estamos ponderando la ley con la potencia. Entonces, en el denominador vamos a poner la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 y así sucesivamente más todas las potencias sub i. Es decir, si yo vuelvo a la filmina anterior, nosotros tenemos la muestra mineralizada 1, que está entre 38 y 54 metros de profundidad, la ley de ese tramo por esa potencia, más la ley del tramo que sigue por su potencia, más la ley del tramo que sigue por su potencia, etcétera, dividido la sumatoria de todas las potencias, que es el total mineralizado. Entonces, lo que me permite a mí conocer es una ley media expresada como la sumatoria de LI por P sub I dividido la sumatoria de los P sub I. Es decir, yo puedo obtener una ley que es representativa para el testigo identificando las variaciones de la ley en el espesor en el que varían, ¿sí? Por eso es la ley de la muestra 1 por la potencia 1 y así sucesivamente. Esto vamos a tener que hacer para todos los pozos. Una vez que tenemos todos los pozos con nuestra ley media calculada y conocemos la potencia mineralizada, podemos desarrollar distintos métodos de cálculo. Y ahora vamos a ver uno por uno cómo se hace el cálculo primero en los métodos geométricos. Para los métodos geométricos, nosotros lo que consideramos es el método de la media aritmética como el más simple, el más rápido, que se utiliza para estadios iniciales de la evaluación de un cuerpo que es de tipo estratiforme, que el espesor es aproximadamente constante, que no hay demasiada variación ni de espesor ni de leyes. Básicamente, yacimientos estratiformes de tipo precipitación química, porque los de precipitación química en general tienen una ley uniforme del material o del metal de interés. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Nosotros consideramos que en este caso es como si fuese una tabla de espesor aproximadamente constante. Entonces, yo puedo calcular una ley media como una ley aritmética, es decir, la sumatoria de todas las leyes en ese bloque o en esta
tabla, dividir, y la potencia media, acá me queda un error, va a ser la sumatoria de las potencias dividido el número de pozos, ¿sí? Básicamente es un promedio aritmético nada más. El volumen de esa tabla que yo estoy calculando como recursos va a ser igual al área, que la calculo en superficie, por la potencia media. Luego voy a calcular el tonelaje bruto como el volumen por la densidad, y a partir de eso el tonelaje fino de material, que son los recursos totales, como el tonelaje bruto por la ley media. Este es el cálculo más simple que nosotros tenemos para cálculo de recursos. Ahora bien, en función del avance en la exploración, yo voy a ir ajustando los métodos de cálculo y puedo calcular por método de bloques. Los métodos de bloques pueden ser métodos de bloques geológicos o métodos de bloques de explotación. Entonces, los dos métodos se calculan de la misma forma. La diferencia entre bloque geológico y bloque de explotación es justamente el criterio para definir los bloques. Cuando nosotros trabajamos con método geológico, el criterio de separación de un bloque de otro es geológico. Puede ser una falla, puede ser una variación del espesor mineralizado, puede ser una variación de las leyes, es decir, que yo encuentre un bolsón un poco más rico y una zona que sea más pobre en cuanto al metal de interés, etc. Y en los métodos de bloque de explotación, yo utilizo un criterio justamente de explotación y digo, bueno, yo separo el primer bloque en función de lo que voy a explotar, por ejemplo, el primer año, el segundo bloque, lo que voy a explotar el segundo año, etcétera, ¿sí? O de acuerdo a el método de explotación que tengo que utilizar. Quizá un bloque tiene menor cobertura, es más deleznable y necesito una maquinaria liviana de tipo mecánica y no necesito utilizar voladura. Otro bloque sí, y ese también puede ser un criterio para definir bloques de explotación. ¿Cómo voy a calcular recursos a partir de la definición de estos bloques? Yo necesito calcular recursos para cada bloque primero. Entonces, en función de la cantidad de perforaciones que yo tengo en cada bloque, voy a calcular la ley media del bloque como una ley aritmética. Una ley media aritmética, que es la sumatoria de las leyes dividido n, y una potencia media del bloque como la sumatoria, perdón, acá me quedo de vuelta, de las potencias sub i dividido n. Yo este valor de la ley media del bloque lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Yo puedo también tomar un valor de la ley ponderado por la potencia, porque en definitiva yo estoy trabajando con bloque, ¿verdad? Entonces voy a tomar la LI por P sub I, ahora corregimos la fórmula, dividido ¿qué tengo que dividir aquí? Tengo que dividir el parámetro por el que pondero, ¿verdad? Entonces, el parámetro por el que pondero, justamente en este caso, son las P sub I. Profe. Bien, sí. Disculpe que me interrumpa. Ahí está avisando Dulce y Yesca y Claudia Moreno que tienen problemas con internet. Ajá, bueno. ¿Sí? Están ahora, por ahora están con los datos móviles, pero en cualquier momento se les va a cortar. Bueno, no hay problema, porque esto, igual les voy a mandar esta presentación de vuelta, ¿sí? Porque acá tienen paso a paso cómo van a calcular. Y luego lo podemos resolver mañana mañana antes de empezar volvemos con una consulta, no hay problema, chicos. ¿Sí? Gracias por avisar. Esto es por bloque. Bien. O sea,
podemos tomar la ley media del bloque como una ley aritmética o como una ley ponderada por la potencia de por la potencia media del bloque que ya la calculamos, ¿verdad? Ahí está. Luego vamos a calcular para ese bloque un tonelaje en bruto, que va a ser el volumen del bloque por la densidad media del bloque. Esa densidad media puede ser una densidad aritmética directamente. Y a partir del tonelaje bruto del bloque calculamos el tonelaje fino del bloque, es decir, de todo el material que voy a extraer de ahí, cuál es la proporción o las toneladas de metal que contiene ese bloque. Entonces, esto se calcula como el tonelaje bruto del bloque por la ley media del bloque. ¿Cómo calculo recursos totales? Tengo que hacer la sumatoria de los tonelajes finos de todos los bloques, ¿sí? Entonces, ley media del bloque, potencia media del bloque, el volumen, tonelaje bruto y tonelaje fino, todos esos datos para cada bloque. Y luego sumo los tonelajes finos de todos los bloques. Muchas veces en los prácticos, en los parciales, en los finales, llegan a calcular por bloque y después no integran los recursos totales. Recuerden que esto es un cálculo fraccionado por bloque y luego tienen que sumar los recursos totales. Y hay otro método geométrico que es el método de cálculo por polígonos, ¿sí? O polígonos de Thiessen. La definición del polígono de Thiessen la vimos la semana pasada. Por cada pozo yo defino el área de influencia en función de la distancia a los pozos que están a su alrededor. Entonces, trazo las bisectrices, trazo la parte, defino la parte media de esas bisectrices y voy trabajando perpendicularmente a estas con cada una de las caras de mi polígono. Entonces, cada polígono va a estar caracterizado, fíjense ahí en la filmina, por la ley del polígono, la potencia mineralizada del polígono, el área del polígono, su volumen y su densidad. La ley, la potencia y la densidad de ese polígono se obtienen de los datos del pozo. En el pozo yo conozco, a partir del testigo, conozco la potencia mineralizada, tomo las muestras correspondientes y voy a obtener la ley de ese pozo y la densidad de ese pozo, ¿sí? Que son datos del laboratorio. Entonces, acá no calculo ley media, no calculo potencia media ni densidad media, porque yo construí mi polígono a partir de un solo pozo. Entonces, con esos datos de cada polígono, yo calculo el tonelaje en bruto, ¿sí? Me salté el paso del cálculo de volumen porque ya lo saben, es el área del polígono por la potencia mineralizada, fíjense, no es potencia media, es potencia mineralizada, y luego calculo el tonelaje en bruto del polígono, que es el volumen del polígono por la densidad del polígono, y luego el tonelaje fino de ese polígono como tonelaje bruto por la ley del polígono. Fíjense que tampoco es la ley media porque es la ley calculada en el pozo. Y el tonelaje fino total de los recursos es igual a la sumatoria de los tonelajes finos de todos los polígonos, ¿sí? Lo mismo que por bloque, nosotros aquí integramos el cálculo separando el yacimiento en distintos polígonos que nos ayudan a ajustar justamente el cálculo. El área que nosotros calculamos para cada polígono es considerada como un área de influencia del pozo, ¿sí? Es importante tener este concepto para el próximo método de cálculo, que es el de áreas parciales. Entonces, una muestra define su área de influencia, se construye el polígono correspondiente y a partir de eso se calculan recursos por polígono y recursos totales. ¿Hasta aquí se entendió?
Sí, profe. Bien. Entonces, a partir de estos métodos, de los cuales en la práctica vamos a utilizar el método de cálculo por bloques, vamos a ver los métodos morfológicos. Los métodos morfológicos se basan en un ajuste un poco mejor del modelo geológico a partir de secciones paralelas, que es el método de áreas parciales, o de las líneas de isopáquicas, que es el método de las isolíneas. El método de las isolíneas, entonces, trabaja con las curvas isopáquicas, es decir, de variación de espesor, permiten ajustar un poco mejor el modelo geológico y ver eso que tienen marcado en naranja, una variación en la superficie de cada bloquecito en el cual yo puedo separar el yacimiento. Es decir, es un modelo que trabaja también con una matriz de bloques y en el cual se puede ir ajustando esa variación en superficie en cada uno de los bloques. Esas variaciones se ajustan mejor en los programas de computación. En general, estos métodos se utilizan cuando las bases son planas y el yacimiento tiene una morfología, es decir, la tenemos que terminar en una base de tipo plano. También se calcula por bloque con el cálculo del área, el cálculo de volumen y la ley media. Es decir, aquí no importa cómo estén distribuidos los pozos, sino la definición de estos pequeños bloques para calcular justamente los recursos. Los recursos totales constituyen la sumatoria de los recursos finos de cada uno de estos bloques. Como este método se trabaja principalmente con programas de computación, no vamos a ver un cálculo desarrollado aquí en la materia. El que sí vamos a ver y vamos a trabajar en la práctica es el método de los perfiles o áreas parciales. Este método tiene algunas características básicas. Primero, los pozos están alineados, ¿sí? Es decir, en una línea 1, en una línea 2, 3, etcétera, la cantidad definiendo la cantidad de líneas de acuerdo al programa de perforación. A su vez, esas líneas tienen que ser paralelas para poder aplicar bien el modelo, ¿sí? Este método de cálculo. Entonces, fíjense que ustedes tienen en la línea 1, tienen 4 pozos positivos y 1 negativo a cada lado. En la línea 2 lo mismo, en la línea 3 tienen 5 pozos positivos, 6 pozos positivos y 1 negativo. Entonces, si ustedes ven el dibujo de la izquierda, es el modelo en planta de las líneas, y lo que tienen a la derecha es cada una de las secciones. Entonces, la sección 1, fíjense que se reconstruyó el modelo geológico de mineralización a partir de los pozos negativos del borde y de los pozos positivos, de los 4 pozos positivos del centro. En cada uno de los pozos se marcó el espesor mineralizado, bueno, también se puede ver el espesor de cobertura. Eso corresponde a la sección 1. La sección 2 se hizo lo mismo, con los pozos positivos, los pozos negativos, y en cada uno de los pozos se marcó el espesor mineralizado y a qué profundidad se encontraba. Entonces, entre cada una de las secciones nosotros podemos reconocer una variación en la morfología del cuerpo de mena, una variación en los espesores, una variación en los espesores de cobertura. Una vez que reconstruimos cada una de estas secciones, que ustedes lo tienen que hacer en el trabajo práctico, tienen que hacer el dibujo de las secciones, nosotros vamos a ver cómo calculamos recursos a partir de esto. Lo que vamos a hacer es calcular cada una de las secciones una ley media, una potencia media, una densidad media. Y hay otro parámetro que tenemos que incluir acá, que es el radio de influencia. El radio de influencia se va a considerar a partir de un muestro equidistante o no equidistante. ¿A qué se refiere esto?
El muestreo equidistante implica que todos los pozos están a la misma distancia. Entonces, su radio de influencia va a ser igual y como es un parámetro que no va a variar, no lo voy a incluir en los cálculos de leyes medias ni potencias medias. Pero cuando el muestreo es no equidistante, hay un tema para poder ajustar bien el cálculo de leyes medias. Imagínense que yo este pozo no lo tengo, entonces entre el pozo 1 negativo y el pozo 2, que va a ser el próximo, tengo una distancia mayor que entre el pozo 2 y el pozo 3. Entonces, mi radio de influencia para el pozo positivo va a ser igual a la mitad de la distancia que lo separa del pozo anterior más la mitad de la distancia que lo separa del pozo posterior. Esa es la definición del radio de influencia. Para el próximo pozo, fíjense, el radio de influencia va a ser igual a la mitad de la distancia que lo separa del pozo previo y la mitad de la distancia que lo separa del pozo que sigue. Entonces, los radios de influencia son diferentes entre uno y otro pozo. Y eso influye en el cálculo de las leyes medias y de las potencias medias. Al influir en estos cálculos, nosotros lo vamos a tener que considerar en el cálculo de las leyes medias. Ahí les dejo los radios de influencia. Entonces, bien, ahora vamos a pasar al cálculo. Nosotros entonces, por cada línea, vamos a calcular ley media, potencia media y densidad media. A su vez, vamos a considerar el área como, imagínense nosotros el área, la tenemos aquí. O sea, vamos a dibujar aquí y después pasamos al cálculo. ¿Cómo voy a calcular yo el área? El área va a ser la distancia, ¿sí? Que no es otra cosa que la sumatoria de los RI, ¿sí? Esa distancia entonces es la sumatoria de los RI. ¿Por qué? Tenemos que darle justamente la otra dimensión es la distancia D. La distancia D mayúscula, es la distancia entre líneas, ¿sí? Entonces, esta es D sub I. Les voy haciendo así van viendo, ¿sí? Esta distancia es la D sub I. Entonces, el área que yo estoy calculando es justamente el área definida por el largo de la mineralización por la distancia entre una línea y otra. Fíjense que para la línea 1, la distancia, esta distancia sub I, que no es otra cosa que una distancia de influencia, es la suma de la mitad de la distancia que la separa de la línea 2 más la mitad de la distancia que la separa de la línea 0, que fue una línea estéril, ¿sí? Ese área que yo tengo allí en superficie, que es este área de acá, no se los quiero girar, pero bien, ¿qué es el área esta de aquí? Ya lo voy a dibujar bien después. La tenemos que multiplicar por la potencia media para obtener el volumen de la línea, el volumen asociado a esa línea de pozos que yo diseñé para calcular recursos, ¿sí? Hay otra forma de calcular el área y el volumen. Digamos, mecanismo de cálculo, pero los parámetros son los mismos. Y se los explico porque a veces cometen también errores en el cálculo justamente de área y volumen en este método. ¿Cuál es la otra opción?
La otra opción es que yo tome aquí, fíjense en la de la derecha, la sumatoria de los RI, ¿sí? Y que con la sumatoria de los RI multiplique por la potencia media. ¿Qué pasa cuando yo multiplico por la potencia media? Cuando yo multiplico por la potencia media, lo que estoy obteniendo es el área en el plano de la sección. Es decir, un área en esta sección. Este área básicamente es la que yo estoy obteniendo. Disculpen el desorden en el dibujo. Entonces, para calcular volumen, mi área me quedó definida como la sumatoria de RI por la potencia media y voy a hacer el volumen como el área por la distancia sub I. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Muy bien. ¿Puedo repetir la última parte? O sea, multiplico... Sí, la repito. Y les voy a dejar puesto acá el cartelito, ¿sí? Así queda mejor. Perfecto. Bien. Nosotros tenemos que calcular el área, ¿verdad? Podemos utilizar el cálculo del área como el área en la sección, es decir, el área de la mineralización en el plano de la sección, es decir, en una sección vertical, que es la que está aquí marcada con naranja, ¿sí? Que se las dibujé. Ese área, ¿cómo se calcula? Como la sumatoria de los RI, ¿sí? Que es el largo, por el alto, que es la potencia media, que yo ya la calculé, ¿sí? Otra forma es calcular el área en planta, ¿sí? En una sección horizontal. Entonces, para calcular el área en planta, lo que yo necesito es conocer la longitud, que es el RI, ¿sí? Por la distancia sub I, es decir, la distancia de influencia de esa línea, ¿sí? Ahora bien, este área que yo dibujé aquí es igual, la vamos a poner aquí arriba, este es el RI. Este área es la sumatoria de RI por la densidad sub I, el área que está en amarillo. Ese área es un área calculada en una sección vertical, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo el volumen a partir de este área? A partir de este área, yo el volumen lo voy a calcular como el área por la otra dimensión. ¿Cuál es? La otra dimensión es la potencia media, ¿sí? Y en el dibujo de la derecha, nosotros calculamos el área en la sección vertical, el volumen lo vamos a calcular como el área de la sección por la distancia sub I. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto quería explicarles porque también en los exámenes finales, cuando empiezan a
a explicar, se mezclan y terminan multiplicando 2 veces por la potencia media en vez de por la distancia, o 2 veces por la distancia en vez de por el RI, y es una confusión. Siempre que vayan a calcular y tengan dudas, dibujen, hagan el dibujo de qué es lo que están calculando, dónde está el RI, cuál es, digamos, la dimensión de la potencia, cuál es la dimensión de la distancia, ¿sí? Entonces, a partir de esta explicación, yo se las voy a dejar así para enviárselas. Vamos a pasar al sistema de cálculo, ¿sí? Al mecanismo de cálculo. Recuerden entonces que por cada sección nosotros necesitamos calcular una ley media. Esa ley media va a ser la ley del pozo 1 expresada en la potencia 1 por la densidad 1 y por el R1. Este R1 es el radio de influencia. Así, por el pozo 2, por los parámetros del pozo 3 hasta el pozo sub I. Vamos a dividir justamente por los parámetros que nos ayudan a ponderar la ley, es decir, por la suma de la potencia 1, por la densidad 1, por el R1 y así sucesivamente. Entonces, por cada línea, la ley media va a estar expresada como la sumatoria de, y utilicen bien los paréntesis, la L sub I por P sub I por densidad sub I por RI, dividido la sumatoria de P sub I por densidad sub I por RI. Cuando el radio de influencia es constante, es decir, que yo coloqué todos mis pozos de manera equidistante, yo este RI lo voy a eliminar, porque no me va a variar el resultado, es un parámetro constante que no lo voy a considerar ya en el cálculo. El cálculo de la potencia media por línea pasa exactamente lo mismo. Podemos ponderar por el radio de influencia, es decir, la potencia mineralizada varía en cada pozo y esa influencia que tiene la potencia en el pozo está identificada en ese radio de influencia RI. Entonces, cuando el radio de influencia varía, es muestreo no equidistante, voy a calcular la potencia media como la sumatoria de la potencia sub I por RI dividido la sumatoria de los RI. En el caso que el RI no varíe, es decir, que el muestreo sea equidistante, nosotros vamos a obtener que la potencia media va a ser igual a la sumatoria de las P sub I dividido N, el número de pozos. Entonces, para un muestreo de tipo equidistante, la potencia media en cada sección se transforma en una potencia aritmética. Bien. ¿Profe? Ahora, sí. Sí, te escucho. ¿Quieren que repita? No sé qué pasa, profe. Por mi parte no, pero no sé qué es lo que el compañero quería decir. Quizás se le cortó. Bueno, terminemos con hasta recursos totales y cualquier cosa volvemos a repetir. No sé quién estaba conmigo, pero sí escuchaba. Bien, entonces, el área para cada sección o cada línea por la... Profe, se cortó el audio. ¿Ahí se corta? Se cortó cuando empezó a explicar de nuevo, ahí se cortó el audio. Ahora le escucho bien, profe. Bueno, nosotros habíamos calculado entonces ley media y potencia media en la sección, o para la línea de pozos, y ahora vamos a calcular el área para la línea. ¿Cómo está calculada aquí? Está calculada como la sumatoria de los RI por la distancia sub I, es decir, es el área en planta. Entonces, al considerar el área en planta, nosotros tenemos que el volumen asociado a esa línea es igual al área de la línea por la tercera dimensión, que es la potencia media de la línea.
Entonces, el tonelaje bruto asociado a esa línea va a ser igual al volumen de la línea por la densidad de la línea, una densidad media. Y el tonelaje en fino va a ser igual al tonelaje en bruto de la línea por la ley media de la línea. Fíjense que yo aquí no les había puesto en la ley media LL, ¿sí? Ley de la línea y potencia media de la línea. Así les queda, no se pierden después en el cálculo. Ese tonelaje fino que nosotros hallamos, que es este de aquí, es un tonelaje fino por línea. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es integrar los tonelajes finos asociados a cada una de las líneas, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular los recursos totales como el tonelaje fino igual a la sumatoria de todos los tonelajes finos de las líneas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cálculo y después vamos a ver un poco el Excel con el trabajo práctico, ¿sí? Si nosotros tomamos este ejemplo, ¿sí? Que es uno de los ejemplos que tienen en el trabajo práctico, nosotros tenemos el diseño de una mina subterránea en la cual se han definido cuatro bloques de explotación, ¿sí? A partir de los niveles menos 30 y menos 60. Se ha calculado para cada bloque la superficie del bloque y ya tenemos los datos de potencia media, la densidad y la ley media de plomo en este caso como por ciento en pesos, tal cual la da el laboratorio. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos saber? Primero, si tengo el dato de superficie y tengo el dato de potencia media, para calcular volumen yo asumo que esta superficie está calculada en planta. Y la potencia media constituye justamente la tercera dimensión de cada uno de los bloques. Entonces, a partir de potencia, superficie, obtengo un volumen, por la densidad voy a obtener un tonelaje en bruto, por la ley media voy a obtener un tonelaje en fino. Entonces, aquí tienen la tablita, potencia media por superficie nos da volumen, por la densidad nos da el tonelaje en bruto. Fíjense, ahí les fui poniendo cuáles son las celdas que tienen que ir multiplicando por la ley media de plomo. Fíjense que está dividido en 100 porque el valor de la ley está en por ciento, ¿sí? Y ahí obtengo un tonelaje fino expresado en toneladas. Cuando yo obtengo el tonelaje fino para cada bloque, tengo que efectuar aquí en la parte inferior de la tabla la suma de todos los tonelajes finos. ¿Qué otros datos me sirven a mí de la tabla? Fíjense que no toda la sumatoria no se hace en todas las columnas, ¿verdad? Sí me sirve saber cuál es la superficie total para saber la superficie total mineralizada en planta. Me interesa saber cuál es el volumen total mineralizado. Me interesa saber el total de tonelaje bruto y me interesa saber el total de tonelaje fino. ¿Qué otra cosa puedo sacar yo de la tabla? Primero, no puedo sumar las potencias medias, porque yo estaría, en este caso, cuadruplicando las reservas, es decir, no puedo sumar un parámetro que ya me constituye el parámetro medio del espesor mineralizado. Tampoco puedo sumar las densidades, porque es un parámetro que no es adecuado sumarlo. Y tampoco puedo sumar las leyes, porque también sería tomar un dato que no es cierto. Las leyes están entre 9.5 y 7.5, y si las sumamos me da una ley que está muy por encima de la ley máxima, ¿sí? No corresponde. ¿Qué me sirve a mí saber de aquí? Yo puedo calcular la ley media total del yacimiento.
¿Cómo la calculo? Porque yo aquí tengo la ley media por bloque. Entonces, hay una forma de ponderación para calcular la ley media total, ¿sí? A ver si la tengo aquí calculada. Potencia media, ley media. La potencia media, que yo puedo calcular aquí, la puedo calcular como una potencia media aritmética dividido, es decir, potencia media sub i dividido la cantidad de bloques en los cuales estoy trabajando. También puedo tomar los parámetros de volumen y área para calcular una potencia media ponderada. Esto lo pueden probar a ver cómo les da con respecto a la potencia media de cada uno de los bloques. Y la ley media se calcula como el tonelaje fino dividido el tonelaje bruto, ¿sí? Muchas veces el tonelaje fino se va a expresar como el tonelaje bruto con un contenido de ley media. Esto también lo van a encontrar en muchos informes mineros, van a encontrarlo expresado de esta forma. Cuando yo despejo de aquí, tengo que la ley media va a ser igual al tonelaje fino dividido el tonelaje bruto, que no es otra cosa que la fórmula que tienen expresada arriba. Entonces, si yo obtengo de la tabla tonelaje bruto y tonelaje fino, considerando la ley media para ese tonelaje fino, el tonelaje fino y el correspondiente tonelaje en bruto, puedo ponderar y conocer una ley media, ¿sí? También podría ser una ley media aritmética considerando esos 4 valores de ley media. A mí me gustaría que ustedes prueben haciendo los dos tipos de cálculo y se fijen si tienen diferencias o no, porque ya no va a ser una potencia aritmética, sino que va a estar, digamos, ponderada en qué volumen de material, en qué tonelaje bruto de material está contenida esa ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a abrir el trabajo práctico. Trabajo práctico 4 y voy a abrir bien, y ahí les comparto la pantalla, ¿sí? Bien, ¿ahí lo ven? Sí se ve. Sí, ahora sí. Bien. Ustedes en el trabajo práctico tienen 3 partes para resolver, ¿sí? La primera parte la podían ir avanzando con los datos que alcanzamos a ver la clase anterior. Entonces tienen una serie de, tienen 3 ejercicios, tienen en el primero parámetros de profundidad, de diámetro de la diatrema, tienen que asociar la forma, la morfología de la diatrema a una forma geométrica, es decir, a un cuerpo geométrico, y a partir de eso tienen que calcular volumen, ¿sí? Fíjense cuál es el cálculo de volumen, y tienen que calcular no solamente el volumen de material, sino la proporción en volumen de diamante que aloja la diatrema en función del porcentaje que está en la roca.
En el ejercicio 2, lo que tienen es una imagen de datos geofísicos, de una prospección geofísica. Entonces, tienen distintas zonas. Fíjense, tienen un escala de 1000 metros, tienen las zonas de color rojizo con mayor cargabilidad y las zonas de color azul con menor cargabilidad. En función de esto, ustedes tienen que definir el modelo geológico que pueden considerar estimando los datos de la prospección geofísica. Entonces, lo que sabemos de este yacimiento es una distribución de la mineralización en función de los datos de cargabilidad en un plano horizontal. Tenemos un espesor con mineralización supergénica y un espesor con mineralización primaria identificado en algunos pozos, ¿sí? Pero que no me permiten definir el volumen total del yacimiento. En función de estos datos, ustedes tienen que calcular dos volúmenes. Uno, el volumen correspondiente al nivel supergénico, ¿sí? Es un modelo geológico para el supergénico, y otro modelo geológico para la mineralización primaria. Son solamente los cálculos de volumen. Y para el tercer ejercicio, tienen un yacimiento de tipo estratoligado que tiene una fracturación asociada a zonas de cizalla, es decir, tiene fallamiento oblicuo entre la cizalla. Esto permite definir bloques con forma de paralelogramo, tienen ahí la escala, tienen que calcular volumen, también en función de la potencia media medida en pozo, y la densidad del material, ¿sí? Entonces ahí tienen que calcular primero el volumen mineralizado y luego el tonelaje de la mineralización, ¿sí? En este caso, fíjense qué datos tengo. Yo puedo sacar el área a partir de la figura, es decir, a partir del mapa. Puedo sacar volumen porque conozco la potencia media, y con la densidad, ¿qué tipo de tonelaje voy a obtener? Un tonelaje bruto. No puedo obtener tonelaje fino porque no conozco justamente la ley media. Esa es la primera parte del práctico, que la podrían haber avanzado hasta hoy. Igual, ya con el repaso que vimos hoy es más fácil hacer. Luego tienen, para la parte 2, esto está acompañado con la planilla Excel, tienen distintos casos de estudio. Fíjense, tienen venas polimetálicas, tienen modelos de bloques, tienen cálculos por bloques geológicos o bloques de explotación. Ahora bien, vamos a ir viendo, ya que tenemos tiempo, vamos a ir viendo uno por uno estos ejercicios, ¿sí? Tienen para el caso 1 una beta polimetálica. Esto ya me da indicio de que yo voy a obtener, si es polimetálica, tengo que considerar leyes de distintos metales. Entonces es posible que yo tenga que obtener leyes medias para cada uno de los metales, ¿sí? Esta vena polimetálica tiene anchos variables. Se hizo un muestreo sistemático, pero un muestreo a intervalos irregulares. Esto lo que me habla es de un muestreo no equidistante, ¿sí? La distancia entre los pozos está indicada en la figura con los valores en cursiva. Estos datos ya están en la tabla Excel, ¿sí? Ustedes, a partir de los datos de Excel, que ahora ya los voy a abrir, tienen una ley media de metales, tienen que calcular, potencia media, la ley media para cada uno de los metales, y potencia media y ley media si los intervalos de muestreo fueran regulares. Es decir, tienen que hallar ustedes para esta sección, porque no es otra cosa que una sección, tienen que hacer potencia media. Como los radios de influencia son variables, ustedes para cálculo de potencia media tienen que usar la fórmula que integra con el RI. Lo mismo para la ley media de los metales. Y luego tienen que hacer el cálculo correspondiente considerando que los intervalos son regulares. En ese caso, la potencia media se calcula
como la sumatoria de las potencias dividido n y la ley media solamente considerando la ponderación con la potencia, sin considerar el RI. Para el segundo caso, tienen una mina de plata en la cual se determinaron leyes y potencias medias, es un bloque de explotación, y los datos se presentan también en la planilla Excel. Fíjense que está separado en distintas hojas, entonces van a poder encontrar para hacer los cálculos en cada una de las hojas. Tienen que calcular la ley media del bloque ponderando por las longitudes de cada lado, ¿sí? Es decir, así como yo puedo ponderar por el tonelaje, puedo ponderar por la potencia, también puedo ponderar por los lados de un bloque. Entonces, fíjense cuáles son los datos y cómo van a ponderar. Y luego, la potencia y ley media del bloque ponderando por las áreas de influencia que están marcadas en la figura de la derecha. Fíjense que el área de influencia, ahí tienen que calcularla en función de la forma delimitada en esa figura y los datos de longitudes que también están en la figura. Y el caso 3 es una vena de cuarzo en la cual se hizo un muestreo de tipo equidistante. Entonces tienen el esquema, no lo incluí, es similar al esquema del caso 1, entonces tienen que hallar a partir de los datos que están en la tabla, cuál es la potencia media, cuál es la ley media de oro, cuál es la potencia media de la cubierta estéril. Esto es importante porque yo tengo que saber cuánto material estéril voy a tener que remover para llegar a explotar el yacimiento. Van a tener que calcular la relación mineral estéril expresada en forma M2.E, ¿sí? Mineral en relación al estéril. Si bien esto es una relación, es una división, digamos, es una relación entre los espesores, se expresa en forma numérica como si fuese una fracción. Por ejemplo, 3:1, por ejemplo, 2:5, etcétera. No se expresa como 3,2, 4,6, como lo suelen expresar en todos los prácticos. Y finalmente, a partir de esa beta, que yo tengo los datos en planta, considerando que esta beta se extiende 26 metros en la proyección Y, es decir, para hacerlo en horizontal, y considerando una densidad de 2,95 gramos por centímetro cúbico, tienen que calcular el tonelaje bruto y el tonelaje fino para esa beta mineralizada. Es decir, tengo los datos en una sección y luego me dan el otro valor que me permite calcular volumen, ¿verdad? Bien, vamos a abrir la tabla Excel para ver justamente el caso 4 y el caso 5, ¿sí? El caso 4 es un yacimiento de placer aurífero, tienen que realizar un cálculo de recursos por método de áreas parciales, entonces en la tabla ahora vamos a ver cuántas secciones son, cuántos pozos son, etc. Y para el caso 5 lo que tienen es un modelo de bloques para los cuales tienen los datos. Para cada uno de esos pozos indicados tienen los datos de leyes, espesor mineralizado, tienen la densidad del material aquí en el enunciado y tienen que calcular por método de bloques las reservas brutas y finas. Entonces ahora les voy a mostrar el Excel, que me quedó sin abrir. Ah, ya tengo ya.
Bien, me avisan cuando ven la planilla Excel, ¿sí? Ya se la ve, profe. Bien, para el ejercicio 1, entonces, para el caso 1, teníamos en una sección vertical, teníamos diagramado una beta polimetálica. Es una beta que tiene plomo, zinc y plata, tienen perforaciones de la A a la H, tienen datos de pozo, potencia mineralizada en metros, ley de plomo y zinc en %, plata en ppm. Y el intervalo entre pozos sucesivos, fíjense que es en metros, perdón, me olvidé de ponerle acá en metros. Ustedes pónganlo porque la planilla no se las voy a volver a enviar, chicos, acuérdense que esto está en metros. Entonces, ¿qué dato necesito calcular yo acá? Necesito calcular el RI en metros, ¿sí? ¿Cómo se calculaba el RI? Como la mitad del pozo previo más la mitad de la distancia que separa el pozo posterior. Tienen que calcular para cada uno de los pozos, ¿sí? Para el caso del pozo A, el radio de influencia va a ser igual a la mitad, solamente a la mitad que lo separa el pozo B, ¿sí? Es decir, sería 1. Porque no tengo datos hacia, digamos, hacia la izquierda de la beta, hacia la izquierda del pozo A, no tengo datos. Entonces voy a tomar el radio de influencia solamente con respecto al pozo B. Para el pozo B va a ser igual a la mitad de la distancia que lo separa de A, es decir, 1, más la mitad de la distancia que lo separa de C, 2,25. Y así sucesivamente van a calcular el RI. Luego, ¿qué necesitan calcular ustedes? Recuerden, para calcular potencia media, ¿cuál es la fórmula? Aquí vayan pueden ir insertando las filas para realizar los cálculos o directamente pueden trabajar en una planilla nueva, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar calcular yo acá? PI por FI. ¿Se acuerdan de acuerdo a la fórmula? Entonces, esto va a ser igual y ahí seleccionan potencia por y seleccionan el R, ¿sí? ¿Qué hago con este dato yo? Lo necesito para todos los pozos. Entonces voy a estirar, ¿sí? Acá me aparece 0 porque todavía no lo calculé. También voy a necesitar la potencia media. Va a ser igual. Recuerdan, en el numerador era potencia por RI, ¿sí? Y en el denominador era el RI. Estiro y me va dando los datos de potencia media. Yo tengo que sumar aquí suma y suma de los RI. Y esto, así no nos confundimos, esto que está aquí, potencia media, es igual entonces a la suma de PI por RI dividido la suma de RI. Lo voy a poner solamente en este casillero. Yo tengo que hacer esta sumatoria primero, ¿sí? Luego tengo que hacer esta sumatoria y luego tengo que hacer solamente la relación entre esas dos que hice ahí. Para ley media, recuerden que van a necesitar LI por PI por RI, ¿sí? Y en el denominador van a necesitar PI por RI, ¿sí? Como PI por RI ya lo tienen, yo se los dejo ahí marcado, pero ya lo tienen. Entonces esto lo van a tener que hacer para cada uno. Por ejemplo, para plomo. Luego lo van a tener que hacer para zinc, luego para plata. Entonces aquí tienen ustedes que integrar la ley de plomo por la potencia, por el RI,
Y así es para todos los pozos. Lo mismo que hicimos acá, tenemos que hacer aquí. Voy a sumar todos los parámetros del numerador y todos los parámetros del denominador. Entonces, la ley media para plomo va a ser igual aquí a la suma de L para plomo por, bueno, los QI por los RI dividido la suma de P sub I por R. Esto es para ley media. Esto lo van a tener que hacer para los 3 parámetros, como les explicaba, y así obtener luego los parámetros correspondientes de acuerdo al elemento químico que tengamos ahí. Ahora bien, aquí tenían ustedes para el caso del bloque de explotación, aquí tienen los datos de la potencia media, la ley media de plata, y tenían los otros datos en el dibujo, ¿verdad? Entonces, retomen el dibujo y ponderen justamente por cada uno de los lados, ¿sí? El caso 3, en el que tenían, recuerdan, en una sección vertical, una veta de cuarzo aurífero y luego una proyección de 26 metros en horizontal. Aquí para cada pozo tienen los datos de la potencia de la veta, la potencia de estéril y la ley de oro. Este es similar al caso 1, pero en este caso con un solo metal, entonces es más simple el cálculo. Lo que van a tener que hacer luego es hacer aquí la potencia media de estéril y la relación mineral estéril. Eso es lo que van a tener que hacer para los primeros casos. Para el caso 4, que considera un yacimiento de placer de oro, se plantea un cálculo por áreas parciales. Eso quiere decir que cada pozo de exploración se hizo en secciones paralelas. En este caso son 5 pozos por sección, son en total 5 secciones. Por favor, dibújenlas, ubiquen los pozos en cada una de las secciones y traten de hacer un dibujo que les sirva para el cálculo. Entonces, para la línea 1, tienen el pozo 1, el pozo 2, 3, 4, etc. ¿Cómo está diagramado esto? Esto está diagramado de la siguiente forma. A ver si me deja dibujar un cachito. Vamos a dibujar ahí. Vamos a dibujar ahí. Vamos a dibujar ahí. 4, 5 y 6. Porque ahí le dice que son 6, sección, perdón, A, B, C, D, E. Sobra 1. Esta es la sección A. Yo les voy a ir poniendo aquí arriba, ¿sí? A, B, C, D y esta es la E, ¿sí? La sección A está definida por el pozo 1 y por el pozo 2. ¿Sí? ¿Se entiende? La sección B por el pozo 2 y por el pozo 3. La sección C por el pozo 3 y el 4. La sección D por el 4 y el 5 y la sección E por el 5 y el 6, ¿sí? Queda un poquito desfasado porque son anchas las placas. Por eso a mí me interesa que ustedes dibujen, ¿sí? Ustedes tienen los pozos, tienen la profundidad de cada pozo, tienen el contenido de cada pozo. Fíjense que el pozo 2, como está en la selección de cada panel,
tiene repetido el contenido y la profundidad. Y el intervalo, fíjense, entre 1 y 2, entre 2 y 3, ahí tienen el intervalo de cada una de las secciones. De la sección A, y se los voy a poner aquí abajo, de la sección A son 55 metros, luego 56 metros, luego 58 metros, la próxima son 60 y 65. ¿Eso qué implica? Ese es el ancho de cada sección. La sección A tiene 55 metros, la B tiene 56, la C 58, la D tiene 60 y la E tiene 65. ¿Qué dato necesito calcular yo aquí? El RI. ¿Sí? Tienen que calcular el radio de influencia. ¿Sí? Entonces, el radio de influencia del pozo 1 va a ser la mitad de la distancia. Entonces, esto va a ser igual a 55 dividido 2. ¿Sí? El RI para el pozo 2, vayan marcando cuáles son los casos, dónde van a calcular, y si no, eliminen las filas que no les sirvan a ustedes, las pueden eliminar. Esto es para que aprendan a trabajar con las particularidades del Excel. Para el segundo va a ser igual a 55 dividido 2 más 56 dividido 2. Y así sucesivamente. Una vez que yo tengo el RI, aquí voy a tener que ir calculando justamente para cada una de las secciones, recuerden, ley media, potencia media, ¿sí? Esa ley media y potencia media va a ser una sola, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué unidades está cada uno de los datos? Fíjense, la profundidad, esta es P, el contenido es L, el intervalo ya lo definimos y el RI ya lo tenemos que calcular, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La ley media, ¿en qué unidad me va a dar? ¿En qué unidad va a estar expresada la ley media? Gramos sobre metros cúbicos. Se escuchó muy bajito. La ley media, como la ley está en gramos por metro cúbico, la ley media también va a estar en gramos por metro cúbico. Es decir, una unidad de peso en una unidad de volumen, como corresponde a los yacimientos de tipo placer, ¿sí? Que están en sedimentos sueltos, ¿sí? La potencia media yo la voy a tener en metros. Voy a tener un volumen, sí lo puedo calcular, el volumen en metros cúbicos. ¿Y qué otro dato voy a obtener? Tonelaje bruto. Porque yo en definitiva necesito calcular, y lo vamos a poner acá, yo necesito calcular recursos. Y los recursos son tonelaje en bruto y tonelaje fino. Esto es lo que yo tengo que llegar a calcular. El problema es cómo calculo el tonelaje bruto y cómo calculo el tonelaje fino. Porque el tonelaje bruto siempre era el volumen por la densidad. Yo aquí no tengo la densidad del material. Pero ¿cuál es el problema? El tonelaje bruto, en definitiva, esto era volumen por una densidad, ¿sí? Y el tonelaje en fino era un tonelaje bruto por una ley media. Yo la ley media la tengo, ¿verdad? Yo de esta tabla voy a obtener mis datos, que van a ser la ley media, el volumen y la potencia media. Esos son los datos que yo
estoy obteniendo acá, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley media? La ley media, en definitiva, está expresada en gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Como es una ley expresada en una unidad de volumen, ¿Son metros, profe? ¿cómo? ¿Son metros, no es cierto? ¿Metros cúbicos? Perdón, gramos por metro cúbico, sí, ahí está. Gramo por metro cúbico o miligramo por metro cúbico. No, esto me parece que esto es miligramo por metro cúbico, chicos. Ya corríjanlo, ¿no? Miligramo por metro cúbico. Es la ley más o menos que puede tener un aluvión. Miligramo por metro cúbico. Miligramos por metro. Y luego tengo el volumen. El volumen expresado en metros cúbicos. Si yo multiplico en este caso ley media por volumen, en definitiva, ese es mi tonelaje fino. Entonces, para los casos en que la ley está expresada en una unidad de volumen, el tonelaje fino se puede calcular como volumen por la ley media. ¿No? Si nosotros vemos la relación de unidades, los metros cúbicos se simplifican y me queda una ley, un tonelaje fino expresado en una unidad de peso, ¿sí? Que después, de acuerdo a la magnitud, la voy a expresar en kilos, la voy a expresar en toneladas, ¿sí? Entonces, es importante que para aluviones consideren justamente en qué está expresada la ley, ¿sí? Bien, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Así vamos al último. No, profe, ninguna. Bien. Y el caso número 5, recuerdan que es un cálculo por bloques, entonces ustedes tienen los datos. Estas son todas las perforaciones, son 25 en total, y tienen la potencia mineralizada por pozo, la ley de cobre, de plomo y de plata. Entonces, en este caso, sí van a tener que hallar la potencia media, sí van a tener que hallar la ley media ponderada, área y volumen de la mineralización y tonelaje bruto y fino. Lo que les aconsejo primero acá es insertar una fila y poner bloques, números de bloques, ¿sí? Que lo tienen en el dibujo. Entonces, van seleccionando, por ejemplo, si llega hasta el pozo 7, el bloque 1, lo marcan y le ponen bloque 1, ¿sí? Porque van a tener que calcular esto, potencia media y ley media por bloque, ¿sí? Por bloque, entonces, potencia media, ley media. Ley media para cada uno de los metales, ¿verdad? Luego, para cada bloque, tienen que calcular el área. Tienen en el dibujo tienen una escala. Y el volumen, considerando, recuerden, la potencia media calculada. Luego tienen una densidad en el enunciado. Ahí van a calcular el tonelaje bruto. Y luego van a calcular el tonelaje fino, ¿sí? Por cada bloque. Recuerden que el tonelaje fino, ¿sí? Va a ser uno para plomo, otro para cobre y otro para plata. Cuando ustedes hacen eso para cada uno de los bloques, aquí tienen que hacer la sumatoria de los tonelajes finos. Que esto son las reservas totales o recursos totales.
A esto van a llegar con el cálculo del bloque, ¿sí? Entonces recuerden, uno por uno. Ahora bien, ¿cómo calculo la potencia media y la ley media para el yacimiento? Aquí, chicos, lo que tienen que hacer directamente, pueden tener dos opciones. Calculan una media aritmética, es decir, la potencia media de cada bloque, la ley media de cada bloque, la sumamos, la dividimos por el número de bloques, ¿sí? La otra es hacer media ponderada. ¿Por qué podemos ponderar? Podemos ponderar por el área, podemos ponderar por el volumen. Son dos parámetros por los cuales podemos ponderar, ¿sí? La ley y la potencia principalmente por el área. Entonces, una vez que tienen por bloque, luego calculen estos parámetros para el yacimiento completo, ¿sí? Que es el dato que también les piden. Estos son todos los ejercicios de la primera parte, ¿sí? O sea, de la parte 1 y la parte 2. La planilla, recuerden, es para los pasos 1 a 5 de la parte 2. Ahora vamos a volver a los ejercicios. ¿Ven? Aquí ponen se me voló la escala de ahí. Bien. Si tienen el práctico a mano o anótenlo. No sé por qué se me fue, pero bueno. Este lado de ahí le vamos a poner que son 500 metros. ¿Se entendió, chicos? ¿Cuál es la escala? Sí, profe. Bien, recuérdenlo porque me van a necesitar calcular área y volumen. Estímenla, hagan distintas formas geométricas en cada uno de los bloques y calculen las áreas. Bien, la parte 3 del práctico es de particularidades de reservas, del cálculo de reservas minerales. ¿Qué particularidades podemos tener nosotros? Y esto es especialmente delicado para el caso de las salmueras, ¿sí? Nosotros hasta ahora lo que hicimos es calcular un recurso sólido que está contenido en una roca sólida y que no tiene porosidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el recurso en realidad está contenido en los poros de la roca, que es el caso de las salmueras? Nosotros en este caso lo que tenemos es un volumen, ¿sí? Podemos calcular el volumen del acuífero, pero ese acuífero, ¿cómo está? Ese acuífero está contenido en una roca sedimentaria, ¿sí? Entonces, de ese volumen, la proporción en la cual está alojada, para el ejemplo, la salmuera de litio, son justamente el valor de porosidad, ¿sí? Entonces, yo ese volumen lo tengo que multiplicar por una porosidad efectiva para obtener justamente el volumen que tiene la salmuera, ¿sí? Porque la salmuera es lo que está alojado en los poros. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un acuífero de 2.56 metros de espesor promedio, extendido en un área cuenca salina de 12 kilómetros cuadrados, supongamos que el acuífero es continuo, que el espesor promedio está bastante, digamos, no hay mayores variaciones de espesor, tenemos un contenido de litio promedio de 483 ppm y una porosidad efectiva del 26%. ¿Esto qué implica? Que del volumen total del acuífero, ¿sí?, que ustedes lo calculan como área por espesor medio,
el 26% solamente, es decir, tienen que multiplicar por 0,26, es el que corresponde al volumen de salmuera. De ese volumen de salmuera, ustedes tienen una ley promedio, ¿sí? Entonces, tienen volumen y tienen la proporción de litio. Recuerden que este valor de ppm, busquen cuál es la equivalencia expresado en miligramos por litro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen expresado esto en miligramos por litro, van a poder obtener los datos de la cantidad de litio, ¿sí? Expresado en una unidad de peso. Y luego pueden hacer el cálculo utilizando la tabla de conversión de óxidos expresado como carbonato de litio. Otro caso en particular es el de los boratos que tienen cierta cantidad de humedad y pierden parte de esa humedad al momento en que se los extrae para comercializar. Entonces, imagínense un yacimiento de ulexita en papas que está contenido en un nivel que puede ser una playa lake, una playa salina, tienen la proporción de área y tienen el espesor promedio, tienen la proporción de ulexita dentro de ese nivel arenoso. Entonces, ustedes a partir de eso pueden calcular cuál es el volumen que corresponde a la ulexita, ¿sí? Dentro de ese nivel de areno-salino. A partir de ese volumen de ulexita, ustedes pueden considerar, investigando la densidad del mineral, pueden calcular justamente las toneladas de ulexita que hay en ese yacimiento. Ahora bien, la ulexita tiene una humedad del 5,5% para este ejemplo. Al extraerla, lo que se hace es se la extrae con horquilla y se la coloca en una cancha mina. En esa cancha mina se pierde esa humedad. Entonces, del tonelaje calculado de ulexita, nosotros tenemos que considerar la pérdida que nosotros tenemos por desecación de ese 5,5%, y cuál sería el tonelaje de ulexita resultante una vez que ya se secó en la cancha mina. Esto es importante porque el mineral seco va a pesar menos que el mineral húmedo y eso va a influir en las condiciones de transporte, las toneladas que se estén transportando. Entonces, lo que a mí me gustaría ahora es que me digan si tienen alguna duda, si pudieron comprender todo bien. Sí necesito que para mañana, por favor, avancen en el trabajo práctico para que puedan eliminar las dudas. Profe, yo tengo una duda en velocidad efectiva. No se escucha nada, no sé si alguien está hablando ahí. No, profesor, por mi parte ninguna duda. De momento al menos. Bueno. Es Claudia, profe, pero sí, se la escucha muy despacio, no sé qué es lo que estaba diciendo. Bien. Si les parece, ya ahora estoy anotando, terminando de anotar quiénes están presentes, ya para lo que pide la escuela, como siempre. Profe, dice Claudia que tiene dudas en porosidad efectiva. Bien, ahora lo vemos de vuelta. Bien. Podemos abrir entonces, vamos a abrir el Excel entonces mejor. Así lo vemos bien. Ya les comparto el Excel.
Bien. Aquí vamos a abrir una hojita nueva, ¿sí? En el Excel. Entonces vamos a considerar el yacimiento de salmueras. ¿Ahí lo ven bien? Sí, se ve bien, profe. Bien, entonces nosotros tenemos un nivel arenoso que contiene el acuífero, ¿sí? Ese nivel arenoso, por ejemplo, ocupa un área de 12 kilómetros cuadrados. Tiene un espesor medio en metros de, no me acuerdo, pero vamos a hacer un ejemplo, 2,56. Entonces yo aquí sé que el volumen es directamente el área por el espesor, el área para por el espesor, y hay que hacer el paso de unidades, ¿sí? Ustedes tienen de metros a kilómetros, son ¿cuánto? ¿Por cuánto hay que dividir? Ese es el volumen, ¿sí? Esto expresado, nos quedó expresado en kilómetros cúbicos, ¿sí? Lo podemos pasar también a metros cúbicos. Fíjense cómo van a pasar a metros cúbicos. Bien. ¿Qué pasa con ese volumen? Si yo tengo una porosidad efectiva en % de 26, yo el volumen, si quieren lo pasemos aquí, vamos a hacer algo, lo vamos a pasar a metros, ¿sí? Esto es igual 1000 metros, 3,6 metros cuadrados. Esperen, kilómetros cuadrados, hay que pasar a metros cuadrados, ¿verdad? Bueno, ya, lo hacemos después cuando terminamos. Es el volumen. Lo que necesito saber yo es el volumen de la salmuera. ¿Dónde está la salmuera? En los poros. Entonces, esto va a ser igual al volumen por 0,26 dividido 100. ¿Sí? Entonces me da un volumen de salmuera también expresado en kilómetros cúbicos. El contenido de litio en ppm, y esto ya se los dejo para ustedes, puede ser de 4,83. Esto es equivalente, el ppm, recuerden, a miligramos por litro, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ustedes ya pueden calcular cuál es la cantidad de litro que hay y con la tabla de conversión de óxidos también expresarlo como carbonato de litio. Ese es el problema de la porosidad, porque en realidad la salmuera está contenida en el volumen supuestamente que está vacío entre los poros, en este caso está relleno con la salmuera. Entonces, esa es la particularidad de la porosidad. Lo que tienen que hacer acá, o pasan a metros cuadrados, o después acá hay que pasar a metros cúbicos, ¿sí? Eso, fíjense que va cada 3, el pasaje de ceros para kilómetros cúbicos. Y en el caso de la ulexita, ya que estamos unos minutitos tenemos, en el caso de la ulexita también tienen un volumen que pueden calcular fácilmente, tienen una densidad de la ulexita que lo tienen que investigar. Pueden calcular que va a ser igual al volumen por la densidad. Cuando ponen igual, si no ponen números, no les calculo. Bien. Volumen por la densidad, sabemos la tonelada de ulexita. Y sabemos también la humedad que se pierde en % en la cancha mina, que era del 5,5%. Entonces, la ulexita seca en toneladas
esto va a ser igual a la tonelada de ulexita que calculamos arriba, que es mojada, por 5.5 dividido 100. Ese, digamos, es el valor de la ulexita seca, ¿sí? Es el tonelaje de ulexita. Que va a ser menor la ulexita seca que el tonelaje de la ulexita húmeda. Esas son algunas particularidades para los cálculos de recursos. Hay otras particularidades que, bueno, que hay que ver y lo van a ver en los informes, que justamente, además de ser un recurso líquido, el cálculo de reservas de salmueras tiene algunas complicaciones. Primero, que varía la proporción, varía la ley de litio en función de si ese acuífero tiene recargas de agua dulce durante el año. Entonces es un recurso que es dinámico en cuanto a la ley y también al ingresar agua dulce, la salmuera puede moverse por gradientes de densidad y también es un recurso que es móvil, es dinámico en cuanto a la ley y a la posición en la cual está en el acuífero. Entonces, estos son algunos escollos que todavía no se resuelven para el cálculo de salmueras. Por supuesto, no lo vamos a ver y mucho menos a calcular. Claudia, ¿se entendió lo de porosidad efectiva? Ahora dice, ¿qué significa volumen bulk? Volumen total. Bulk volume es el volumen total. Y porosidad, sí, porosidad también tienen que ver si es porosidad total o porosidad efectiva. La porosidad total es el volumen total de poros. Aquella porosidad, o sea, nos va a dar el recurso, solamente el recurso que es extraíble. Recuerden cuando vieron sedimentología que hay algunas, la cantidad de agua que está entre poros, no toda el agua entre poros se puede extraer, ¿sí? Eso lo van a ver también el año que viene en hidrogeología. Hay una proporción del líquido que está entre los poros que no va a poder ser extraído. Entonces, de la porosidad total, la que a nosotros nos interesa es la correspondiente a la porosidad efectiva. Que eso a veces en los informes también hay que prestar atención si nos aclaran si es porosidad total o porosidad efectiva. Porque la que nos sirve para salmueras es la porosidad efectiva. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, yo no. Bueno, entonces me gustaría, por favor, avancen en algunos de los cálculos, así se sacan las dudas mañana y ya les queda el resto de la semana para terminar el práctico. Y no esperen hasta el último día en entregarme los otros prácticos, los prácticos anteriores, ¿sí? Vayan cumplimentando con los prácticos, chicos. Bien, nos vemos mañana. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta Saludos. mañana, chicos, que estén bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, hasta luego.